El sonido del jarrón estrellándose contra el piso de mármol resonó por toda la mansión como un disparo. Cristales de talavera poblana de 300 años se esparcieron en 1000 pedazos sobre el suelo impecable del salón principal. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que el estruendo. Lupita Ramírez, de 42 años, dejó caer el trapo de limpieza que sostenía. Sus manos, callosas por 15 años de trabajo honesto, temblaron mientras miraba los fragmentos azules y blancos esparcidos frente a ella. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No había sido ella. Estaba limpiando las ventanas del otro lado del salón cuando escuchó el ruido. Pero eso no importaría. Nunca importaba. ¿Qué hiciste? La voz de Ricardo Castellanos tronó desde la entrada del salón. A sus 48 años, el empresario de bienes raíces llenaba el espacio con su presencia imponente. Traje Armani gris oscuro, reloj Rolex Datejust en la muñeca, zapatos italianos brillando como espejos. Esa pieza valía $15,000. Lupita levantó la vista, sus ojos oscuros encontrando los de su patrón. 15 años trabajando en esa casa. 15 años cuidando a sus hijos desde bebés. 15 años siendo invisible hasta que algo se rompía. Señor Ricardo, yo no. No me vengas con excusas. Ricardo señaló los fragmentos con un dedo acusador, su rostro enrojecido de furia. Te encontré aquí parada frente al jarrón destruido. ¿Qué más prueba necesito? Por la puerta del salón comenzaron a aparecer rostros. Primero don Arturo, el mayordomo de 60 años que llevaba 20 en esa casa. Luego María, la otra empleada mexicana, apenas 28 años y aterrada de perder su trabajo. Desde la escalera, Sofía, la hija de 16 años, observaba con los ojos muy abiertos, su teléfono celular apretado entre sus manos. Papá, espera. Sofía comenzó a bajar. Tú no te metas en esto. Ricardo la cortó sin siquiera mirarla. Sus ojos permanecían fijos en Lupita, como un depredador acorralando a su presa. ¿Sabes cuántos años tenía esa pieza? ¿Tienes idea del valor histórico que acabas de destruir? Lupita sintió las lágrimas quemando detrás de sus ojos, pero no las dejó caer. No le daría esa satisfacción. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Sacó su celular viejo, un Moto G6 con la pantalla rayada, y comenzó a fotografiar el jarrón roto desde diferentes ángulos. ¿Qué estás haciendo? Ricardo dio un paso adelante, su voz subiendo una octava. Documentando, respondió Lupita con voz tranquila pero firme. Sus dedos temblaban ligeramente mientras capturaba cada fragmento, cada ángulo, el timestamp automático marcando la hora exacta. 3:47 p.m., 15 de septiembre de 2023. Lo que Ricardo no sabía era que Lupita llevaba años documentando todo. Cada mancha que la acusaban de no limpiar, cada objeto desaparecido, que luego aparecía exactamente donde debía estar. Cada salario pagado con retraso. Su teléfono viejo y barato contenía más de 2000 fotografías que contaban una historia muy diferente a la que Ricardo creía controlar. «Dame ese teléfono». Ricardo extendió la mano. «No». Lupita guardó el celular en el bolsillo de su delantal de trabajo. «Es mi propiedad». El rostro de Ricardo se tornó de un rojo más intenso. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no, especialmente no una empleada doméstica mexicana, indocumentada, que debería estar agradecida de tener trabajo. Pero lo que Ricardo Castellanos no sabía, lo que nunca se había molestado en averiguar en 15 años, era que Lupita no era indocumentada. Tenía Green Card desde hacía 10 años, obtenida gracias a la ayuda de Elena, su esposa, quien había patrocinado su estatus legal. Ricardo jamás había preguntado. Para él, todas las empleadas domésticas mexicanas eran lo mismo, prescindibles, reemplazables, sin derechos. «Muy bien», dijo Ricardo con una sonrisa cruel que no llegó a sus ojos. «Si así quieres jugar, el jarrón valía $15,000. Lo vas a pagar.
Descontaré $500 de tu salario cada mes hasta completar la deuda. Son 30 meses. 2 años y medio. El cálculo en su cabeza era rápido y brutal. Lupita ganaba $2,800 al mes. $500 eran casi el 20% de su sueldo. Con ese dinero pagaba la renta de su pequeño apartamento en Boyle Heights, enviaba remesas a su madre en Oaxaca y cubría los medicamentos de su hijo Carlitos, quien a sus 20 años aún necesitaba tratamiento por la enfermedad renal que casi lo mata cuando era niño. Señor Ricardo, don Arturo, el mayordomo, se aclaró la garganta desde la puerta. Con todo respeto, tal vez deberíamos revisar las cámaras de seguridad antes de... ¿Las cámaras? Ricardo se volvió hacia él con ojos fríos. Las cámaras del salón están en mantenimiento esta semana, Arturo. Tú mismo programaste el servicio. Don Arturo abrió la boca, luego la cerró. Había algo en su mirada, una chispa de algo que Lupita no pudo descifrar en ese momento, pero que recordaría después, mucho después. Pero señor, insistió el mayordomo con voz cuidadosa, las cámaras del pasillo adyacente tienen vista parcial del salón. Tal vez. Suficiente. Ricardo cortó el aire con la mano. No necesito cámaras para ver lo obvio. Ella estaba aquí. El jarrón está roto. Fin de la discusión. Fue entonces cuando Sofía bajó corriendo las escaleras, su cabello castaño rebotando sobre sus hombros. Papá, por favor, Lupita no. Sofía Castellanos. La voz de Ricardo resonó como trueno. Sube a tu habitación. Ahora. La joven se detuvo en seco, mirando alternadamente a su padre y a Lupita. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero obedeció, subiendo lentamente las escaleras. Antes de desaparecer por el pasillo, volteó una última vez. Su mirada encontró la de Lupita y articuló, silenciosamente, «Lo siento». Lupita asintió casi imperceptiblemente. Esa niña sabía algo. Esa niña había visto algo, pero tenía demasiado miedo de su padre para hablar. $500 al mes, repitió Ricardo, cruzando los brazos sobre el pecho. O puedo llamar a inmigración ahora mismo y decirles que tengo a una indocumentada que acaba de destruir propiedad valiosa. ¿Qué prefieres? El corazón de Lupita se encogió, no por la amenaza vacía sobre inmigración. Tenía papeles legales, sino por la crueldad casual con la que este hombre cuya esposa le había salvado la vida a su hijo, la estaba destruyendo sin parpadear. 5 años atrás, Carlitos había colapsado en la escuela, insuficiencia renal aguda. Necesitaba cirugía inmediata que costaba $45,000 que Lupita jamás tendría en su vida. Elena Castellanos, al enterarse, había pagado todo sin dudarlo. «Usted salvó a mis hijos de 1000 maneras, Lupita», había dicho con lágrimas en los ojos. «Déjeme salvar al suyo». Ese mismo año, Lupita había ahorrado $150 al mes durante 8 meses. $1,200 que usó para comprar algo especial en su viaje anual a México. En el mercado El Parián de Puebla, encontró un jarrón de Talavera Uriarte, azul cobalto con detalles blancos intrincados, hecho a mano por artesanos de 5ª generación. Costaba 12,000 pesos mexicanos, aproximadamente $600 en ese entonces. Era el doble de su presupuesto, pero era perfecto. Lo envolvió con tanto cuidado que el vendedor sonrió. «Es para alguien muy especial, ¿verdad?» «Para la mujer que salvó a mi hijo», había respondido Lupita, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud, que entonces eran felices. El jarrón viajó en su maleta, envuelto en 3 capas de ropa, durante todo el vuelo de regreso a Los Ángeles. Lo llevó directamente a la mansión de San Marino, donde Elena la recibió en la puerta con una sonrisa cálida. «Lupita, ¿cómo estuvo su viaje?» «Señora Elena». Lupita había extendido la caja envuelta en papel de regalo hecho a mano. «Esto es para usted, por todo lo que hizo por Carlitos, por darle una segunda oportunidad de vida». Elena había abierto el regalo con manos temblorosas
y cuando vio el jarrón, sus ojos se llenaron de lágrimas. No por el valor monetario, sino por el sacrificio que representaba. Elena sabía cuánto ganaba Lupita. Sabía que ese regalo era meses de ahorro. Era amor convertido en cerámica azul. Lupita, es hermoso, pero no tenías que. Sí tenía que hacerlo, señora. Usted me dio a mi hijo de vuelta. Elena había colocado el jarrón en el lugar más prominente del salón principal, sobre una mesa antigua de caoba, donde la luz de la tarde lo hacía brillar. Aquí, había dicho, donde todos puedan verlo, donde yo pueda verlo cada día y recordar lo que realmente vale la pena en esta vida. Ricardo nunca preguntó de dónde venía el jarrón. Nunca preguntó por qué su esposa lo miraba con tanto cariño. Para él, era solo otra pieza de decoración en una casa llena de objetos caros. Pero Elena sabía. Elena recordaba. Y Elena guardaba la carta que Lupita había escrito a mano, en español cuidadoso, explicando el significado del regalo. «Acepta». Don Arturo sacó a Lupita de sus recuerdos. El mayordomo se había acercado discretamente, mientras Ricardo subía las escaleras para su oficina. «Acepta pagar los $500. Lupita lo miró confundida. «¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tiempo?», susurró don Arturo, sus ojos de águila mirando hacia la escalera, para asegurarse de que Ricardo no escuchara. «La señora Elena regresa mañana del hospital, y cuando regrese, todo va a cambiar». «¿El hospital?». El corazón de Lupita dio un vuelco. «¿Está bien la señora Elena?». «Exámenes de rutina». Don Arturo mintió suavemente. En realidad, Elena estaba en el centro médico Cedar Sinai, tratando un tumor benigno que le habían removido hace 3 días. Ricardo no había ido a visitarla ni una sola vez. Demasiado ocupado con sus reuniones de negocios y sus largas cenas, que don Arturo sospechaba no eran tan inocentes. «Confía en mí, Lupita». Don Arturo puso una mano en su hombro. «Yo nunca borro los videos de seguridad. Nunca». Lupita sintió algo parecido a esperanza encenderse en su pecho. Esa noche, en su pequeño apartamento de Boyle Heights, Lupita se sentó en su cama y abrió la galería de fotos de su celular. Pasó por las imágenes recientes del jarrón roto, luego siguió retrocediendo. Días, semanas, meses, años. Ahí estaba. Una foto del jarrón intacto, tomada 3 días antes mientras limpiaba el salón. Otra de hace 1 mes. Otra de hace 6 meses. Tenía docenas de fotos del jarrón a lo largo de 5 años, siempre en su lugar sobre la mesa de caoba, siempre brillando bajo la luz de la tarde. Pero había algo más. En una carpeta especial que guardaba como tesoro, estaba la foto del día que dio el regalo. Elena sosteniendo el jarrón, sonriendo con lágrimas en los ojos. Lupita junto a ella, también sonriendo. La fecha en la esquina, 15 de septiembre de 2018, exactamente 5 años antes, día por día. Y en otra carpeta, escaneado con cuidado en su teléfono, estaba el recibo del mercado El Parián. Talavera Uriarte, jarrón decorativo, 12,000 pesos, 8 de septiembre de 2018. Lupita guardó el teléfono y miró por la ventana de su apartamento. Las luces de Los Ángeles parpadeaban en la distancia. Su hijo Carlitos dormía en la habitación contigua, vivo y sano gracias a Elena. Mañana Elena regresaría. Y mañana, Lupita tenía la sensación de que todo cambiaría. Lo que no sabía era que en la mansión de San Marino, Sofía Castellanos no podía dormir. Su diario digital estaba abierto en su iPad y sus dedos temblaban mientras escribía. 15 de septiembre, 2023, 11:45 p.m. No puedo más. Vi todo lo que pasó esta tarde. No, fue Lupita quien rompió el jarrón. Fue Emilio. Mi hermano llegó borracho otra vez, tropezó con la mesa y lo tiró. Yo estaba ahí. Lo vi. Cuando Lupita entró al salón atraída por el ruido, Emilio ya había subido corriendo las escaleras.
Me amenazó. Me dijo que si hablaba, contaría a papá sobre mi novio, sobre Miguel, el chico del taller mecánico que papá odia porque es mexicano y no es de nuestra clase. Pero Lupita no merece esto. Ella me crió. Me enseñó español. Me consoló cuando mamá estaba enferma y papá nunca estaba. Ella es más familia para mí que Emilio jamás lo será. Mañana regresa mamá. Mañana tengo que hablar. Tengo que decir la verdad. Por favor, Dios, dame el valor. Y 2 pisos abajo, en su pequeña habitación junto a la cocina, don Arturo Morales revisaba su computadora personal. En una carpeta etiquetada Seguridad, Respaldo Personal, había videos de los últimos 3 años, videos que Ricardo le había ordenado borrar más de una vez. Videos de gritos, de humillaciones, de injusticias, y en particular, un video con timestamp de hoy, 3:42 p.m., 5 minutos antes del estruendo del jarrón. Las cámaras del pasillo tal vez no tenían vista directa, pero tenían algo mejor: audio claro y vista parcial de la escalera. En el video se veía a Emilio Castellanos, 19 años, tambaleándose por el pasillo, claramente intoxicado. Se escuchaba el estruendo. Se veía a Emilio corriendo escaleras arriba. Y 30 segundos después, se veía a Lupita entrando al salón desde la dirección opuesta. Don Arturo guardó el video en 3 lugares diferentes: su computadora, una memoria USB escondida y la nube. Mañana Elena regresaría. Y don Arturo, quien había servido a esa familia durante 20 años, quien había visto demasiadas injusticias, finalmente haría lo correcto. La tormenta estaba por comenzar. Elena Castellanos llegó a casa a las 10 de la mañana del día siguiente. A sus 45 años, seguía siendo una mujer elegante, aunque la cirugía reciente había dejado sombras bajo sus ojos. Su cabello castaño estaba recogido en una cola simple, sin el usual cuidado de la peluquería. Vestía ropa cómoda en lugar de sus habituales conjuntos de diseñador. Lupita la recibió en la puerta, sus ojos inmediatamente detectando el cansancio en el rostro de su patrona. «Señora Elena, ¿cómo se siente?» «Cansada, Lupita. Muy cansada». Elena entró y miró alrededor. «¿Dónde está Ricardo?» «En la oficina, señora. Dijo que tenía reuniones importantes». Algo en el tono de Lupita hizo que Elena se detuviera. La conocía demasiado bien. 15 años creaban un lenguaje silencioso entre 2 mujeres que habían compartido más que una relación laboral. «¿Qué pasó?» Lupita bajó la mirada. «Nada, señora. Todo está bien». «Lupita». Elena tomó su mano. «¿Qué pasó?» Antes de que Lupita pudiera responder, Sofía bajó corriendo las escaleras. «Mamá». La abrazó con fuerza. «Te extrañé tanto». «Yo también, mi amor». Elena la besó en la frente, pero su mirada seguía fija en Lupita. «Sofía, ¿pasó algo mientras estuve fuera?» La joven intercambió una mirada rápida con Lupita. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, tengo que decirte algo. Sobre el jarrón». Elena se puso pálida. «¿Qué jarrón?» «El de Talavera, el del salón. Se rompió ayer». Elena caminó rápidamente hacia el salón principal. Ahí, sobre la mesa de caoba, que antes sostenía su tesoro más preciado, solo quedaban algunos fragmentos que don Arturo había recogido y colocado en una charola de plata. Sus manos temblaron al tocar los pedazos de cerámica azul. No era el valor monetario lo que la destrozaba, era el significado. Era el amor que Lupita había puesto en cada peso ahorrado. Era el símbolo de su amistad, de su gratitud mutua. «¿Cómo?» Su voz salió quebrada. «Papá dice que fue Lupita». Sofía habló rápidamente. «Pero no es cierto, mamá. Fue Emilio. Yo lo vi. Llegó borracho, tropezó con la mesa. Lupita solo entró después del ruido. Yo estaba ahí. Lo vi todo». Elena cerró los ojos. «¿Dónde está tu hermano?» «En su habitación, durmiendo». «¿Y tu padre acusó a Lupita?»
Quiere que pague $15,000, 500 al mes durante 2 años y medio. La furia que cruzó el rostro de Elena era algo que Lupita raramente había visto. No era grito ni drama. Era algo más peligroso. Determinación fría. ¿$15,000? Elena se volvió hacia Lupita. ¿Eso te dijo? Lupita asintió. Sí, señora. Ese jarrón no valía $15,000. Elena caminó hacia un mueble antiguo y sacó una llave pequeña. Abrió un cajón privado que guardaba documentos importantes. Sacó una carta escrita a mano en papel delicado. Esto es lo que vale. Era la carta que Lupita había escrito 5 años atrás. Elena la había guardado como tesoro. Para la mujer que salvó a mi hijo, leyó Elena en voz alta, sus ojos llenándose de lágrimas. Con eterno amor y gratitud, Lupita Ramírez. 15 de septiembre, 2018. Lupita sintió su garganta cerrarse. No recordaba que Elena hubiera guardado la carta. ¿Sabes cuánto costó realmente este jarrón, Lupita? $12,000, señora. Como $600 en ese entonces. ¿Y mi esposo te está cobrando $15,000? El silencio fue respuesta suficiente. Elena dobló la carta con cuidado y la guardó de vuelta. Don Arturo. El mayordomo apareció desde el pasillo como si hubiera estado esperando la llamada. ¿Señora Elena? Las cámaras de seguridad. Quiero ver lo que pasó ayer a las 3:42 de la tarde. Las del salón están en mantenimiento, señora. Lo sé, pero las del pasillo no. Don Arturo sonrió levemente. No, señora. Las del pasillo funcionan perfectamente. Y yo siempre guardo respaldos. 15 minutos después, en la oficina privada de Elena, las 3 mujeres y don Arturo observaban la pantalla de una laptop. El video mostraba a Emilio tambaleándose, el estruendo del jarrón, Emilio huyendo escaleras arriba, y luego Lupita entrando desde la dirección opuesta. Hijo de... Elena se detuvo, mirando a su hija. Sofía, ¿por qué no dijiste nada? La joven comenzó a llorar. Emilio me amenazó. Dijo que le contaría a papá sobre Miguel. ¿Miguel? ¿Tu novio del taller? Sofía asintió entre lágrimas. Elena abrazó a su hija. Mija, nunca dejes que el miedo te impida hacer lo correcto. Nunca. Se volvió hacia don Arturo. ¿Dónde está Ricardo? En camino a casa, señora. Llamó hace 10 minutos. Perfecto. Elena se sentó en su escritorio, su postura transformándose de mujer cansada a mujer de negocios. Don Arturo, haga copias de ese video. 3 copias. Guárdelas en lugares separados. Ya está hecho, señora. Lupita, necesito que me muestre las fotos de su teléfono, todas las que tenga del jarrón. Lupita sacó su celular y comenzó a mostrar la galería. Elena observaba cada imagen con atención creciente. Usted documenta todo, ¿verdad? Sí, señora. Aprendí que es necesario. Muy inteligente. Elena sonrió con tristeza. Más inteligente que mi esposo, claramente. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó en la casa. Elena, ¿dónde estás? La voz de Ricardo subía desde el vestíbulo. Elena se puso de pie, su espalda recta, su mandíbula firme. Aquí, respondió con voz clara. En mi oficina. Y trae a Emilio contigo. Necesitamos hablar sobre el jarrón que rompió ayer. El silencio que siguió desde abajo fue delicioso. La justicia estaba a punto de servirse. Los pasos de Ricardo subiendo las escaleras eran lentos, calculados. Conocía esa voz de Elena. La voz que usaba cuando los negocios iban mal. La voz que usaba cuando alguien la había decepcionado profundamente. Apareció en el marco de la puerta de la oficina, su traje aún impecable, pero algo en su postura había cambiado. Detrás de él, Emilio arrastraba los pies, con ojeras profundas y ropa arrugada. Elena, acabas de llegar del hospital. Deberías estar descansando. Siéntate, Ricardo. Elena no se levantó de su escritorio. Tú también, Emilio. Los 2 hombres obedecieron,
algo inusual en esa casa donde normalmente eran ellos quienes daban órdenes. Lupita, don Arturo, Sofía, Elena continuó. Ustedes quédense. Son testigos de esta conversación. Ricardo frunció el ceño. ¿Testigos? ¿De qué estás hablando? Del jarrón de Talavera que se rompió ayer a las 3:42 de la tarde. Ya hablamos de eso. Lupita. Lupita no estaba ni cerca cuando se rompió. Elena giró la laptop para que Ricardo pudiera ver la pantalla. ¿Quieres ver el video? El rostro de Ricardo se puso pálido. Las cámaras del salón estaban en mantenimiento. Las del pasillo no. Elena presionó play. Durante 1 minuto y medio, el único sonido en la oficina fue el del video. Emilio tambaleándose. El estruendo. Emilio huyendo. Lupita entrando 30 segundos después desde otra dirección. Emilio. La voz de Elena era hielo puro. ¿Tienes algo que decir? El joven de 19 años miraba al suelo, sus manos temblando. Yo estaba... no recuerdo bien. Estabas borracho. Otra vez. Elena se levantó. Y en lugar de asumir responsabilidad, permitiste que tu padre culpara a una mujer inocente. Elena, mira. Ricardo intentó interrumpir. No. La palabra salió como látigo. Tú cállate. Tu turno viene después. Se volvió hacia Emilio. Ayer amenazaste a tu hermana para que no dijera la verdad. La chantajeaste con su vida privada. ¿Eso te enseñé? Emilio comenzó a llorar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Yo tuve miedo de papá. De lo que diría. ¿Miedo? Elena se acercó a su hijo. Lupita está a punto de perder 20% de su salario por 2 años y medio por algo que tú hiciste. Ella tiene un hijo que todavía necesita medicinas. Ella envía dinero a su madre en Oaxaca. ¿Entiendes lo que significan $500 al mes para ella? Yo no sabía. Nunca preguntaste. Elena se volvió hacia Ricardo. Ninguno de los dos preguntó. Ricardo se puso de pie, intentando recuperar autoridad. Elena, estás exagerando. Fue un accidente. El muchacho tuvo miedo. Ya hablaremos con Lupita. Le diremos que... ¿Le dirás qué exactamente? Elena cruzó los brazos. ¿Le dirás que el jarrón que le estás cobrando $15,000 en realidad costó 600? El silencio fue absoluto. ¿Perdón? Ricardo parpadeó. $600, Ricardo. 12,000 pesos mexicanos. Elena sacó su teléfono y mostró la foto que Lupita le había compartido. Aquí está el recibo. Del Mercado El Parián en Puebla. 8 de septiembre de 2018. Yo no sabía el precio exacto. Hice una estimación basada en... ¿Basada en qué? ¿En cuánto creías que podías explotar a una empleada? Elena caminó hacia él. Ese jarrón no era solo decoración, Ricardo. Era un regalo. De Lupita. Para mí. Ahora Ricardo sí se quedó sin palabras. Ella ahorró 8 meses para comprármelo. $150 al mes de su salario. Lo compró para agradecerme por salvar a su hijo. Elena sacó la carta del cajón. Aquí está lo que escribió. ¿Quieres que la lea? Ricardo negó con la cabeza. Yo quiero escuchar, dijo una voz desde la puerta. Todos se voltearon. María, la otra empleada doméstica, estaba parada en el umbral, con los ojos enrojecidos. Había estado llorando. María, Elena la invitó a entrar. Adelante. La joven de 28 años entró tímidamente. Perdón, señora Elena, pero yo también tengo algo que decir. Ricardo se tensó visiblemente. El señor Ricardo también me acusó de romper cosas. María habló con voz temblorosa pero firme. Hace 6 meses dijo que rompí un plato de porcelana. Me descontó $200. Pero yo nunca rompí ese plato. Lo vi en el bote de basura. Días después entero, solo tenía una pequeña grieta. ¿Qué? Elena miró a su esposo con incredulidad. Y a Lupita, María continuó, ganando confianza. La he visto documentar todo con su teléfono.
cada mancha que él dice que no limpiamos, cada objeto que dice que movemos. Ella tiene fotos de todo como lo dejamos. Por eso yo también empecé a fotografiar. Sacó su propio teléfono. Tengo fotos del plato roto en el bote de basura, completo. Ricardo se dejó caer en la silla, su rostro del color de ceniza. Elena miró a su esposo como si lo viera por primera vez, después de años de matrimonio. Y tal vez era cierto. Tal vez estaba viendo finalmente al hombre real, detrás de los trajes caros y las sonrisas sociales. Lupita, Elena se volvió hacia ella. Necesito preguntarte algo con honestidad. ¿Cuántas veces te ha acusado falsamente? Lupita intercambió miradas con María y don Arturo. Señora Elena, la verdad, Lupita. Lupita respiró hondo. 16 veces en 15 años. El número cayó sobre la habitación como una bomba. 16 veces. 16 acusaciones falsas a lo largo de 15 años. Una por año, en promedio. Cada una diseñada para mantener a Lupita en su lugar, recordándole que era prescindible, reemplazable, sin valor. Elena se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. 16 veces, repitió en un susurro. Y yo nunca me di cuenta. Usted no estaba aquí para la mayoría, señora. Don Arturo habló suavemente. Viajes de negocios, visitas familiares. El señor Ricardo elegía sus momentos. ¿Tú sabías? Elena miró al mayordomo. Sí, señora. Por eso empecé a guardar todo. Videos, documentos, correos electrónicos. Don Arturo miró directamente a Ricardo. 20 años trabajando en esta casa me enseñaron que la verdad necesita evidencia. Ricardo se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. Elena, son empleados tratando de... Siéntate. La voz de Elena no era un grito, pero tenía un peso que detuvo a Ricardo en seco. No has escuchado lo peor. Sacó una carpeta de su escritorio. Mientras estaba en el hospital recuperándome de mi cirugía, tú estabas cenando en Mastro's Steakhouse. Con alguien. El color desapareció del rostro de Ricardo. No cualquier alguien. Con Vanessa Cortés, tu socia de negocios. Elena abrió la carpeta y sacó fotos impresas. Don Arturo es muy meticuloso. Tiene fotos de los últimos 8 meses. 16 cenas, 7 almuerzos, 3 viajes a San Francisco que supuestamente eran por trabajo. Elena, yo puedo explicar. Ella tiene 26 años, Ricardo. 2 años mayor que nuestro hijo. Sofía dejó escapar un sonido ahogado. Incluso Emilio levantó la vista, sus ojos enrojecidos, fijándose en su padre con algo parecido al disgusto. Todo este tiempo, Elena continuó, su voz quebrándose levemente. Todo este tiempo que pasaste humillando a Lupita, a María, a cualquier persona que considerabas inferior, estabas mintiendo, engañando, destruyendo esta familia desde adentro. No es lo que piensas, ¿no? Elena se puso de pie. Entonces dime, ¿qué debería pensar cuando mi esposo pasa más tiempo con su amante que visitándome en el hospital después de una cirugía? El silencio era tan denso que se podía cortar. Mamá. Sofía se acercó a ella, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sabías. Lo sospechaba, Elena admitió, limpiando las lágrimas de su hija. Pero el amor te hace ignorar señales, te hace perdonar, te hace creer que tal vez estás exagerando. Se volvió hacia Lupita. Como me hiciste ignorar señales con Lupita. ¿Cuántas veces venía llorando después de que tú la acusabas de algo? Y yo la consolaba, pero nunca te confronté, nunca te detuve. Señora Elena, usted no tenía... Sí tenía que hacerlo, Lupita. Esta es mi casa. Mi casa. Elena enfatizó la palabra. La herencia de mi abuela. La compré con dinero de mi familia antes de casarnos, y dejé que este hombre la convirtiera en un lugar donde las personas buenas son castigadas y los mentirosos prosperan. Elena, por favor,
¿Podemos hablar esto en privado? No. Elena caminó hacia la puerta y la abrió completamente. Ya no más secretos, ya no más conversaciones privadas, donde tú me convences de que estoy equivocada, de que estoy siendo dramática, de que estoy exagerando. Llamó hacia el pasillo. Carlos. Un hombre de unos 50 años, vestido en traje formal, apareció segundos después con un portafolio de cuero. Carlos Mendoza, lo presentó Elena. Mi abogado personal. Lo llamé esta mañana desde el hospital. Ricardo se puso de pie, pánico finalmente visible en sus ojos. ¿Tu abogado? Elena, espera. Ricardo Castellanos. Carlos habló con voz profesional. Le informo que mi clienta está iniciando procedimientos de divorcio por infidelidad comprobada y abuso sistemático del personal doméstico. ¿Abuso? Eso es. 16 acusaciones falsas documentadas. Carlos continuó. Descuentos salariales injustificados. Amenazas de deportación a empleadas con estatus legal. Creación de ambiente laboral hostil. Tenemos evidencia suficiente para una demanda civil, además del divorcio. Elena tomó un sobre que Carlos le extendió. Esta es tu notificación formal. Tienes 72 horas para desocupar esta propiedad. Puedes llevarte tu ropa y efectos personales. Todo lo demás permanece aquí. No puedes echarme de mi propia casa. No es tu casa. La voz de Elena era acero. Nunca lo fue. Está a mi nombre. Siempre estuvo a mi nombre. Como el Mercedes que manejas, como la cuenta bancaria de la que gastas, como las tarjetas de crédito que usas para llevar a tu amante a restaurantes caros. Ricardo miró alrededor desesperadamente, buscando apoyo. Encontró solo miradas frías. Incluso Emilio había apartado la vista. Carlos, Elena continuó. Por favor, explícale las otras condiciones. Lupita Ramírez demandará por acoso laboral y difamación. Carlos sacó más documentos. María Torres se unirá a la demanda. Estimamos compensación de $100,000 cada una, más salarios atrasados con intereses. ¿100,000? ¡Estás loca! Estoy cuerda por primera vez en años. Elena se acercó a su esposo. Y Lupita recibirá algo más. Algo que debió ser suyo desde el principio. Tomó algo del escritorio envuelto en papel de seda. Cuando lo desenvolvió, todos vieron los fragmentos del jarrón de Talavera, cuidadosamente recogidos. Lo voy a mandar restaurar, dijo Elena suavemente. Con la técnica japonesa kintsugi, llenarán las grietas con oro. Quedará más hermoso de lo que era. Y te pertenecerá, Lupita, porque siempre fue tuyo. Lupita no pudo contener más las lágrimas. No, señora Elena. Lupita habló entre sollozos. Yo no quiero su dinero. No quiero demandar. Solo quiero... Lupita. Elena tomó sus manos. No es caridad. Es justicia. Es lo que mereces después de 15 años de abuso. Después de criar a mis hijos, mientras yo estaba ocupada tratando de salvar un matrimonio que ya estaba muerto. Se volvió hacia Ricardo, quien permanecía congelado en su lugar. ¿Sabes por qué me casé contigo? Porque creí que eras diferente. Porque creíste en mis sueños cuando mi familia decía que una mujer no debía manejar negocios. Porque me prometiste que seríamos socios, Elena, yo, pero fuiste cambiando, poco a poco, año tras año. Hasta que un día desperté casada con un extraño que desprecia a cualquiera que considera inferior. Elena limpió sus propias lágrimas. Y lo peor es que yo te permití hacerlo. Te permití maltratar a la mujer que salvó a mi hijo, a la mujer que conoce a mis hijos mejor que yo, a la mujer que ha estado en esta casa más tiempo que tú, ha sido fiel a nuestro matrimonio. Emilio finalmente habló, su voz ronca. Mamá, yo también lo siento. Siento haber mentido. Siento haber amenazado a Sofía. Siento ser como él. Elena caminó hacia su hijo y lo abrazó. Tú no eres como él, Emilio, porque te arrepientes, porque reconoces tu error,
Tu padre ni siquiera puede hacer eso. Señora Elena. Don Arturo se acercó. Hay algo más que debe saber. Sacó un sobre amarillo de su portafolio. Hace 6 meses, el señor Ricardo intentó despedir a Lupita sin causa. Yo escuché la conversación. Él llamó a recursos humanos de su empresa preguntando cómo podía despedir a un empleado sin pagar indemnización. Elena abrió el sobre. Dentro había transcripciones de llamadas, correos electrónicos impresos. La razón, don Arturo continuó, era que Lupita había visto algo que no debía. Una tarde, temprano, llegó Vanessa Cortés a esta casa. Lupita los vio besándose en el estudio. Lupita asintió. Nunca dije nada, señora. No era mi lugar. Pero él tuvo miedo de que hablaras. Elena completó, mirando los documentos. Por eso aumentó las acusaciones. Por eso te hacía la vida imposible. Quería que renunciaras. Sí, señora. Elena se dejó caer en su silla, la magnitud de la traición finalmente golpeándola con fuerza completa. No era solo infidelidad, era conspiración, era crueldad calculada, era destruir la vida de una persona inocente para proteger sus mentiras. Suficiente, dijo finalmente. Carlos, procede con todo. Divorcio, demandas, todo. Espera. Ricardo encontró su voz finalmente, pero sonaba diferente, más pequeña. Elena, por favor. 20 años de matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida juntos. No puede significar nada. Significaba todo. Elena respondió suavemente. Y tú lo destruiste, no yo. Tú. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? No lo sé, Ricardo. Y francamente ya no es mi problema. Elena se puso de pie. Tienes 72 horas. Sugiero que empieces a empacar. Ricardo miró a su hijo. ¿Emilio? El joven negó con la cabeza. No, papá. Esta vez no. ¿Sofía? Su hija lo miró con ojos tristes. Traicionaste a mamá. Traicionaste a Lupita. Y nos enseñaste a mi hermano y a mí que está bien mentir si no te descubren. No, papá. No voy contigo. Ricardo salió de la oficina como un hombre derrotado, sus hombros caídos, su traje caro de repente pareciendo un disfraz demasiado grande. Cuando sus pasos se perdieron escaleras abajo, Elena se volvió hacia Lupita. Hay algo que necesito preguntarte y quiero la verdad absoluta. Sí, señora. ¿Por qué te quedaste? Después de la primera acusación falsa, después de la segunda, ¿por qué no renunciaste? Lupita miró por la ventana, hacia el jardín donde había visto crecer a Sofía y Emilio, donde les había enseñado a los niños a plantar flores, donde había consolado a una Elena llorando después de su primer aborto espontáneo, años antes de que naciera Sofía. Porque usted me dio a mi hijo de vuelta, dijo simplemente. Cuando Carlitos necesitaba la cirugía, cuando los doctores decían que solo teníamos días para decidir, yo no tenía nada. Ni seguro, ni ahorros, ni esperanza. Y usted, sin dudarlo un segundo, pagó todo. $45,000 como si fueran 5. Se volvió hacia Elena, sus ojos brillando. Usted me dijo, Lupita, usted salvó a mis hijos de 1000 maneras. Déjeme salvar al suyo. Y lo hizo. Le devolvió la vida a mi Carlitos. ¿Cómo iba a irme después de eso? ¿Cómo iba a abandonarla? Aunque mi esposo te hiciera la vida imposible. Aunque su esposo me hiciera la vida imposible. Porque usted, señora Elena, siempre fue diferente. Siempre me trató como persona, como amiga. Y eso valía más que cualquier sueldo. Elena cruzó la distancia entre ellas y abrazó a Lupita con fuerza. No un abrazo de patrona a empleada. Un abrazo de hermana a hermana, de mujer a mujer, de amiga a amiga. Se acabó, susurró Elena. No más, nunca más. Cuando se separaron, Elena se limpió las lágrimas y recuperó su compostura de mujer de negocios. Lupita Ramírez, estás despedida. El corazón de Lupita se detuvo. Después de todo esto, aún así, Elena sonrió. Porque voy a contratarte de nuevo, como administradora de esta casa.
Salario de 6,000 al mes. Seguro médico completo para ti y Carlitos. 2 semanas de vacaciones pagadas. Contrato formal. Derechos laborales completos. Lupita no podía hablar. Solo podía llorar. 3 semanas después, la mansión de San Marino había cambiado completamente. No en decoración o muebles, sino en atmósfera. El aire pesado de miedo y secretos había sido reemplazado por algo más ligero, casi como esperanza. Ricardo se había ido al segundo día, llevando solo 4 maletas y su orgullo herido. Se mudó a un departamento pequeño en Pasadena, financiado por el poco dinero que tenía en cuentas personales. Vanessa Cortés, predeciblemente, dejó de contestar sus llamadas cuando descubrió que ya no tenía acceso a la fortuna de Elena. Lupita entró a la oficina que ahora era oficialmente suya. Elena había insistido en que la habitación junto a la cocina, donde había dormido durante 15 años, se convirtiera en un espacio privado adecuado. Un pequeño apartamento con baño propio, televisión y una cama digna. Su nueva oficina tenía escritorio, computadora y vista al jardín. «Buenos días, Lupita». Elena entró con 2 tazas de café. Ya no esperaba que Lupita le sirviera. Ahora compartían el café como amigas. «Buenos días, señora Elena». «Solo Elena. Por favor, ya hablamos de esto». Lupita sonrió. Algunos hábitos tardaban en morir. «Tengo algo para ti». Elena colocó una caja sobre el escritorio. «Llegó ayer de Japón». Lupita abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, envuelto en papel de seda, estaba el jarrón de Talavera. Las grietas habían sido rellenadas con polvo de oro mezclado con laca. Cada fractura era ahora una vena dorada que atravesaba la cerámica azul, creando un patrón único y hermoso. Era más que restauración, era transformación. «Kintsugi», Elena dijo suavemente. «La idea es que el objeto se vuelve más valioso porque estuvo roto. Las cicatrices cuentan su historia». Lupita pasó sus dedos sobre las líneas doradas, sintiendo las hendiduras. «Como nosotras», susurró. «Como nosotras», Elena confirmó. Un golpe suave en la puerta interrumpió el momento. Don Arturo asomó la cabeza. «Disculpen, Emilio quiere hablar con ustedes». El joven de 19 años entró con una bolsa de gimnasio en la mano. Se veía diferente, más limpio, más sobrio, más humilde. «Lupita», comenzó, su voz insegura. «Yo empecé terapia, por el alcohol, por mis problemas, y mi terapeuta dice que necesito hacer reparaciones con las personas que lastimé». Dejó la bolsa sobre el escritorio. «Conseguí un trabajo, en una cafetería. No es mucho, solo el salario mínimo, pero quiero pagar por el jarrón. El verdadero valor, los $600. Aquí hay 200. Es mi primer mes de sueldo». Lupita miró el dinero, luego a Emilio. «No necesitas». «Sí necesito». Las lágrimas corrían por su rostro. «Necesito hacer esto. Necesito ser mejor que mi papá. Y eso empieza siendo responsable de lo que hice». Lupita se levantó y rodeó el escritorio. Emilio se tensó, esperando rechazo, pero ella lo abrazó. «Ya estás siendo mejor que tu papá», dijo, «porque tienes el valor de reconocer tus errores». Emilio se derrumbó en sus brazos, llorando como no lloraba desde niño. No las lágrimas manipuladoras que había aprendido de su padre, sino las verdaderas, las que limpian el alma. «Guarda tu dinero», Lupita dijo cuando él se calmó. «Úsalo para tu terapia, para tu futuro. La verdadera reparación no es dinero, es ser mejor persona cada día». Después de que Emilio se fue, María entró con noticias. «Lupita, Carlos llamó. El juez aprobó la demanda. Ricardo tendrá que pagar los 100,000 a cada una. Y los salarios atrasados con intereses son como otros 20,000. Lupita se sentó, mareada. $120,000. «Te lo mereces», Elena dijo firmemente. «Cada centavo».
No sé ni qué hacer con tanto dinero. Sé exactamente qué hacer. Elena sonrió. Tu hijo Carlitos tiene 20 años, ¿verdad? ¿Quiere ir a la universidad? Siempre quiso estudiar enfermería, pero sin papeles, sin dinero para la colegiatura. Ahora tiene dinero, y yo conozco gente en UCLA. Puedo ayudar con el proceso de admisión. También conozco un buen abogado de inmigración. Carlitos merece una oportunidad. Lupita no pudo contener las lágrimas por milésima vez en 3 semanas. ¿Por qué hace todo esto? Porque durante 15 años te tuve en mi casa y no vi tu valor completo. Estaba tan ocupada siendo esposa de Ricardo que olvidé ser yo misma. Tú me recuerdas quién quiero ser. Un mes después, Lupita voló a Puebla con Elena y Sofía. No en clase turista, sino en primera clase, pagado por Elena como regalo. Caminaron por el mercado El Parián, donde Lupita había comprado el jarrón original hacía 5 años. El artesano Uriarte reconoció a Lupita inmediatamente. Señora Lupita, ¿cómo está aquella pieza que le vendí? Tuvo un accidente. Lupita sonrió. Pero ahora es más hermosa que nunca. Elena compró 3 piezas más. Para recordar, explicó a Lupita, que las cosas rotas pueden ser reparadas, que las personas rotas pueden sanar, y que a veces ser roto primero es el camino para ser completo después. En el vuelo de regreso, Sofía mostró a Lupita su teléfono. Mira esto. Era un artículo en Los Angeles Times. Empresario de San Marino enfrenta demanda millonaria por abuso laboral sistemático. El caso expone patrón de explotación de trabajadoras domésticas inmigrantes. La historia había explotado. Otras empleadas domésticas de familias ricas comenzaron a hablar, a compartir sus propias experiencias, a exigir derechos, a documentar abusos. Lupita Ramírez, sin quererlo, se había convertido en símbolo de algo más grande. Su valentía silenciosa de 15 años, su documentación meticulosa, su negativa a rendirse, había abierto puertas para miles de mujeres como ella. ¿Cómo te sientes?, Elena preguntó. Lupita miró por la ventana del avión, las nubes extendiéndose infinitamente. Pensó en Carlitos, quien empezaría UCLA en el otoño. Pensó en su nueva posición, su nuevo salario, su nueva vida. Pensó en el jarrón reparado con oro, sus cicatrices ahora su mayor belleza. Me siento como el jarrón, dijo finalmente. Rota, reparada y más fuerte que nunca. 6 meses después, la mansión de San Marino celebraba algo inédito. Una fiesta no para clientes de Ricardo, no para impresionar a la alta sociedad, sino para celebrar a las personas que realmente importaban. Era la graduación de Carlitos del programa de certificación de auxiliar de enfermería. Había sido un curso intensivo de 6 meses que le permitiría trabajar mientras estudiaba enfermería en UCLA. Su sueño finalmente era realidad. El jardín estaba decorado con globos azules y blancos, los colores de la Talavera. Había mesas con comida mexicana auténtica, tamales, pozole, mole poblano. No comida cara de caterers exclusivos, sino comida real, hecha con amor por Lupita, María y otras empleadas domésticas, que ahora eran parte de una red de apoyo mutuo. Carlitos, con su uniforme médico nuevo, abrazaba a su madre con lágrimas en los ojos. A sus 20 años, era un joven guapo con la misma mirada gentil de Lupita. Gracias, mamá, por nunca rendirte, por aguantar todo lo que aguantaste. No me agradezcas a mí, Lupita señaló a Elena, quien conversaba con otros invitados. Agradécele a ella. Sin su ayuda, nunca estarías aquí. Carlitos caminó hacia Elena y la abrazó. Gracias, señora Elena. Usted me salvó 2 veces, una cuando era niño y otra cuando le dio a mi mamá la dignidad que merece. Tú salva a otros ahora, Elena sonrió. Esa es la mejor forma de agradecer. Don Arturo se acercó con una bandeja de champán. A sus 60 años, había rechazado la oferta de jubilación anticipada de Elena. Todavía tengo mucho que hacer aquí, había dicho.
Un brindis, propuso, levantando su copa. Todos los presentes levantaron las suyas. Lupita, Elena, Sofía, Emilio, María, Carlitos y una docena más de empleadas domésticas que habían encontrado valor en la historia de Lupita para exigir sus propios derechos. Por las segundas oportunidades, don Arturo comenzó, por el valor de decir la verdad, por las mujeres que trabajan en las sombras, manteniendo hogares que no son suyos, y por una familia que aprendió que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a quienes tienen menos. ¡Salud! El brindis resonó por el jardín, acompañado de risas y música de mariachi que Elena había contratado. Emilio, quien había mantenido su sobriedad durante 6 meses, se acercó a Lupita tímidamente. En sus manos llevaba una caja pequeña. Lupita, yo terminé de pagar los $600. Sé que dijiste que no era necesario, pero necesitaba hacerlo. Para mí. Abrió la caja, y con lo que sobró, mandé hacer esto. Era una réplica pequeña del jarrón de Talavera, del tamaño de una taza de té. Las líneas doradas del kintsugi estaban pintadas a mano en la superficie, imitando el original. Para que recuerdes que incluso yo puedo ser reparado, dijo con voz quebrada. Lupita lo abrazó. Ya lo recordaba, mijo. Ya lo recordaba. Sofía, quien había terminado la preparatoria con honores, anunció sus planes de estudiar trabajo social en UCLA. Quiero ayudar a familias como la de Lupita, explicó. Quiero que otras empleadas domésticas conozcan sus derechos. Miguel, su novio del taller mecánico, estaba a su lado, orgulloso. Elena los había aceptado completamente, incluso invitándolo a las cenas familiares. María se acercó a Lupita con noticias. Conseguí mi propio apartamento. Con el dinero de la demanda, di el enganche. Ya no tendré que compartir habitación con otras 3 personas. Me alegro tanto. Lupita la abrazó. Te lo mereces. Todas nos lo merecemos. María sonrió. Por eso estoy organizando un grupo de apoyo para empleadas domésticas, un lugar seguro donde puedan hablar, aprender sobre sus derechos y apoyarse mutuamente. Cuenta conmigo, Lupita dijo inmediatamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena pidió silencio. Tenía un anuncio. Muchos me han preguntado qué haré con esta casa tan grande, si la venderé, si me mudaré. Hizo una pausa. Decidí convertir la mitad en algo útil, un centro de recursos para trabajadoras domésticas inmigrantes. El murmullo de sorpresa recorrió el jardín. Ofreceremos asesoría legal gratuita, clases de inglés, talleres sobre derechos laborales y ayuda para obtener documentación. Elena miró a Lupita. Y la directora del centro será Lupita Ramírez. Lupita quedó sin habla. Elena continuó. Porque nadie entiende mejor las luchas de estas mujeres. Nadie tiene más experiencia navegando el sistema. Y nadie merece más esta oportunidad. Los aplausos fueron ensordecedores. Esa noche, cuando los invitados se fueron y la casa volvió a la calma, Lupita se sentó sola en el salón principal. El jarrón restaurado ocupaba su lugar de honor sobre la mesa de caoba, brillando bajo la luz suave de la lámpara. Pasó sus dedos sobre las líneas doradas, sintiendo la textura de las cicatrices transformadas en belleza. Pensó en todo el camino recorrido. 15 años de abuso silencioso, 16 acusaciones falsas, 1000 fotografías documentando la verdad. Un jarrón roto que cambió todo. Elena entró silenciosamente y se sentó junto a ella. ¿En qué piensas? En que las cosas más valiosas son las que estuvieron rotas. Lupita respondió. Este jarrón, Emilio, nuestra amistad, yo misma. Todas nosotras, Elena agregó. Yo también estuve rota, un matrimonio muerto, una vida de apariencias, años ignorando mi propia voz. ¿Y ahora? Ahora somos oro. Elena sonrió, tocando las venas doradas del jarrón. Cicatrices que cuentan nuestra historia. Prueba de que sobrevivimos. Se quedaron en silencio compartido,
2 mujeres que habían atravesado fuego y emergido transformadas. No como patrona y empleada, sino como hermanas forjadas en la injusticia y renacidas en la justicia. El jarrón las observaba, testigo silencioso de todo. Ya no era solo cerámica de Puebla, era símbolo, era memoria, era promesa de que las cosas rotas pueden ser reparadas, de que las personas maltratadas pueden sanar, y de que a veces la mayor fortaleza viene precisamente de haber estado rota. Afuera, las luces de Los Ángeles parpadeaban en la distancia. Millones de vidas, millones de historias. Y en algún lugar de esa ciudad inmensa, otras empleadas domésticas descansaban después de días largos, tal vez soñando con el día en que ellas también pudieran decir la verdad sin miedo. Lupita pensó en ellas, en las que seguían documentando en silencio, en las que guardaban recibos como tesoros, en las que resistían con dignidad callada. «Esto apenas comienza», dijo a Elena. «Lo sé», Elena respondió. «Y estoy lista». Porque al final, la historia del jarrón de Talavera no era sobre un objeto roto, era sobre mujeres rotas que decidieron ser reparadas con oro. Era sobre dignidad reclamada, justicia conquistada y el poder indestructible de la verdad documentada con paciencia. Era sobre entender que no importa cuántas veces te rompan, siempre puedes elegir cómo ser reparada. Y a veces, las grietas llenas de oro son las partes más hermosas de todo. Esta historia nos recuerda: nunca subestimes a quien trabaja en silencio. Nunca asumas que la ropa humilde significa espíritu débil. Y nunca olvides que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela. En los comentarios, cuéntanos: ¿conoces a alguien como Lupita? ¿Alguien cuya fuerza silenciosa merece ser reconocida? Porque todos llevamos cicatrices, y todas pueden ser reparadas con oro.